Hola, mi nombre es José Miguel Flores, yo soy abogado de profesión, papá de 4 hijos y soy el director ejecutivo de Flores y Asociados Abogados. Tenemos oficina aquí en Concepción y también en Santiago. Somos un estudio corporativo que tiene distintas especialidades y entre esas está el tema de la propiedad intelectual. Me ha tocado trabajar hace muchísimos años en propiedad intelectual, desde que partimos el año 2003, 2004, en que Chile estaba recién partiendo el tema de propiedad intelectual y hoy día es parte de los tratados más importantes a nivel mundial en esta materia, y la idea mía es poder transmitirles un poco algunos conceptos que creo que son súper importantes para ustedes como emprendedores en lo que se refiere a la protección de sus intangibles, a la correcta forma de hacerlo y para que ustedes puedan tener ventajas competitivas con sus invenciones, con sus creaciones, con sus signos distintivos. Así que los invito a que hagamos esta cápsula de propiedad intelectual. Muchas gracias. Buenas tardes, a mí me tocó hacer la cápsula sobre propiedad intelectual. Esta cápsula la dividí en cinco partes. La idea es que se le haga lo más fácil de entender. La primera parte es la importancia de la propiedad intelectual. Posteriormente voy a hablar del derecho de autor, que es una especie de propiedad intelectual. Voy a hablar posteriormente de la propiedad industrial, que también es una especie de propiedad intelectual. Vamos a hablar de transferencia tecnológica y finalmente algunas recomendaciones que creo que les pueden servir a ustedes como emprendedores, como empresarios. Lo primero entonces es la importancia de la propiedad intelectual. ¿Por qué existe la propiedad intelectual? ¿Cuál es la filosofía de la propiedad intelectual? ¿Por qué es importante? Fíjense que las patentes de invención y otros derechos de propiedad industrial o el derecho de autor, que es un tipo de propiedad intelectual, lo que hacen es que le asignan a sus titulares derechos exclusivos y excluyentes. Es decir, el titular de una patente de invención tiene el derecho a explotarla en forma exclusiva y él decide a quién le autoriza esa explotación. Esto es tremendamente importante porque reduce ambigüedades, otorga certeza jurídica y facilita además el comercio de estos tipos de intangibles, que son los derechos de propiedad intelectual. Por otro lado, y que es tremendamente relevante, es que la propiedad intelectual incentiva la innovación, la especialización y sobre todo la inversión en investigación y desarrollo. La innovación tecnológica existe gracias a la propiedad intelectual. Porque pensemos lo siguiente, imagínense cuánto significa o cuánto cuesta poder desarrollar una patente de invención. Hoy día existe una competencia tremenda a nivel mundial por encontrar la vacuna contra el COVID. ¿Cuánto cuesta esa vacuna? ¿Cuánta investigación? ¿Cuántos recursos se necesitan para poder hacerla? Pues bien, gracias a la propiedad intelectual, el laboratorio que logre esta vacuna va posteriormente a poder explotar esa vacuna en forma exclusiva y excluyente. Quizás por ser una vacuna que va a frenar una pandemia mundial, van a haber ciertas particularidades especiales en cuanto a su licenciamiento. Pueden haber algunas licencias que se llaman obligatorias. Sin embargo, la propiedad intelectual le permite al titular poder cobrar posteriormente por el uso de estas invenciones. Estos cobros se llaman royalties, a través de conceptos que se llaman de licenciamiento, y eso hace entonces que se produzca un círculo virtuoso, porque los laboratorios, las universidades, los centros de investigación, las empresas investigan, crean innovaciones, invenciones, las protegen a través de la propiedad intelectual y con eso recuperan su inversión y se va generando este círculo, ¿no es cierto?, que permite un desarrollo mundial en materia de investigación y desarrollo. Entonces, esa es la importancia de la propiedad intelectual. Es súper importante tener claro la naturaleza de estos bienes. Estamos hablando de bienes intangibles, activos intangibles. Cuando uno habla de bienes, lo puede dividir en dos grandes tipos de bienes. Tenemos los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los inmuebles son los que no se mueven, por ejemplo las casas o los campos, los fundos,
Y los bienes muebles son aquellos que se mueven de un lugar a otro, por ejemplo, un computador. A su vez, los bienes muebles se subdividen en bienes corporales e incorporales. Los corporales son los que se pueden tocar, por ejemplo, el mismo computador. Los incorporales son los que no se pueden tocar, que se llaman activos intangibles. Y cuando hablamos de propiedad intelectual, aquí los derechos de propiedad intelectual son activos intangibles. Así, el derecho sobre una invención se llama patente de invención, que es un activo intangible. El derecho sobre una creación artística se llama derecho de autor, que también es un activo intangible. El derecho sobre información se llama marca comercial. Y el derecho sobre know-how, secreto industrial o secreto empresarial. ¿Qué es lo importante de estos activos intangibles? Que, aunque ustedes no lo crean, valen muchísimo. En el patrimonio de una empresa o en el patrimonio de una persona, normalmente los activos intangibles, cuando son bien explotados, tienen mucho más valor que los activos tangibles. Si nosotros sumamos cuánto cuestan todas las fábricas de Coca-Cola en el mundo, les aseguro que todas las fábricas, todo lo tangible de Coca-Cola, los camiones, las fábricas, las embotelladoras, no valen ni se acercan a valer lo que cuesta la palabrita Coca-Cola, que es la marca Coca-Cola, que está tasada en más de 100.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es una marca que está correctamente protegida, que está correctamente explotada, que tiene todo un sistema de marketing a su alrededor. Y para que se den cuenta, eso pasa con las marcas comerciales, pasa con las patentes de invención, es decir, estos activos intangibles normalmente son los más valiosos de un negocio y por eso es tan importante que se protejan y se protejan bien. Así, los derechos que vamos a ver, que son estos activos intangibles, son el derecho de autor, que pueden ser creaciones artísticas, literarias y también el software. En Chile el software se protege como derecho de autor, no como patente de invención. Tenemos la propiedad industrial, que están las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños, dibujos industriales, las marcas comerciales, denominaciones de origen, esquemas de trazado, secretos empresariales y también las variedades vegetales, que es una tercera categoría que en Chile es un sistema sui generis a través del cual se protegen las plantas, variedades y semillas. Vamos a partir por el derecho de autor. El derecho de autor, ¿qué es lo que protege? Protege las obras del intelecto humano. Estas obras pueden ser del dominio literario, artístico, científico, cualquier forma de expresión. Lo que protege el derecho de autor es la materialidad de la expresión. No es solamente la idea abstracta, sino que tiene que estar plasmada, tiene que estar materializada en un determinado dispositivo, tiene que estar materializada en un papel, por ejemplo. Yo puedo tener una idea muy linda respecto de un libro, pero mientras yo no escriba el libro y este libro no esté plasmado en el papel, no es protegible por el derecho de autor. Yo puedo tener una muy buena idea de desarrollar un software, pero mientras este software no esté plasmado en un dispositivo, en su código fuente, no es protegible. Es decir, lo que se protege es la materialidad que expresa una idea o una creación del intelecto, no la idea abstracta. ¿Cuáles son estas protecciones de derecho de autor? ¿Cuáles son estas creaciones que se protegen? Los libros, las obras de arte, las conferencias, los diseños arquitectónicos, las obras musicales, las adaptaciones, las publicaciones y en Chile, el software. Chile, a diferencia de muchos países del mundo, el software no se patenta, sino que se protege como derecho de autor. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad? Los derechos de autor le pertenecen por regla general a sus creadores, a sus autores. Es decir, basta que el autor cree su obra, esta obra puede ser una pintura, esta obra puede ser un libro, puede ser un poema, puede ser un plano arquitectónico, e inmediatamente, en forma automática, la ley le reconoce a este autor el derecho de propiedad sobre esa obra. Esto es muy importante porque lo que existe en Chile es el registro de derecho de autor, que está en el Departamento de Derechos Intelectuales, y este registro tiene un carácter probatorio, es decir, no es constitutivo. El derecho de autor nace por la creación. Si un intérprete escribe una canción, la canción es de él desde el momento en que la escribe. El registro que hace con posterioridad en el Departamento de Derechos Intelectuales
es un medio de prueba. ¿Es importante? Importantísimo. Porque si el día de mañana tengo un conflicto, yo voy a probar que es mío a través de ese registro. Yo voy a poder ejercer las acciones que me da la ley de exclusión a través de ese registro. Es decir, voy a prohibir que otro la ocupe sin mi consentimiento. Y para eso voy a probar que la tengo registrada como mía en este registro de derecho de autor. Lo que sí, como les quiero señalar, se protegen automáticamente desde el momento de su creación. Y el derecho de autor se subdivide en dos tipos de derecho: el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral es el derecho del autor de que su nombre conste en su obra. Así tenemos, por ejemplo, que el Quijote de Miguel de Cervantes, el autor es Miguel de Cervantes, el derecho moral es de Miguel de Cervantes y hasta hoy día nosotros sabemos que la obra del Quijote es de Miguel de Cervantes. Pero el derecho a comercializar ese libro, que se llama derecho patrimonial, se independiza del derecho del autor, puede coincidir, pero también puede ser transferido a un tercero. Por ejemplo, una productora, por ejemplo, una editora, por ejemplo, ¿no es cierto?, un tercero que se interese en comercializar esta obra. Esta obra puede ser un cuadro, esta obra puede ser, ¿no es cierto?, un libro, como les decía, esta obra puede ser un plano de arquitectura. Siempre va a estar el nombre del autor en la obra, pero el derecho patrimonial a comercializar se independiza del autor y tiene una duración de 70 años por toda la vida del autor y 70 años hasta después de la muerte del autor. ¿Qué pasa con el software? Me interesa porque el software es tremendamente utilizado, es muy importante, es muy relevante. Muchas empresas construyen sus propios software y en Chile, como les decía, se protege como derecho de autor. Es decir, Microsoft, ¿no es cierto?, cuando hace una modificación o una actualización del Office en Chile, lo que hace es que toma el código fuente de esa actualización, la materializa en un dispositivo, que puede ser un CD o puede ser un MP4, en fin, o cualquier dispositivo, lo lleva a la Dirección de Derechos Intelectuales y lo registra a su nombre y con eso queda ¿no es cierto?, protegido y queda el medio de prueba de que este software es de Microsoft. Recuerden que el derecho nace por la creación, pero el medio de prueba en Chile es importante para poder ejercer los derechos de exclusión. Así, ¿no es cierto?, lo que hace Microsoft es que protege intelectualmente su derecho en Chile, su software, y después lo que entrega a los consumidores son licencias. Cuando uno utiliza, ¿no es cierto?, el Office, lo que está haciendo es que está pagando a Microsoft un derecho para poder usar y gozar de este software en las condiciones que uno acuerda con Microsoft, que es un contrato de licencia que uno muchas veces no lo lee, pero que está inserto en cada uno de los programas que uno utiliza de este proveedor, que es Microsoft. La presunción de dominio en materia de software es del empleador. Es decir, se presume que el dueño del software es la empresa en la cual los empleados realizaron esta obra. Lo mismo ocurre cuando el software se encarga a un tercero. Se presume que el dueño es quien encarga porque es quien paga, en definitiva, la creación del software. Si el titular del software es una empresa, una persona jurídica, la protección dura por 70 años desde la primera publicación que se hizo de esta obra intelectual, que es el software. Los derechos patrimoniales que me otorga a mí el derecho de autor, recuerden que teníamos el derecho moral, que es el derecho al nombre en definitiva, y los derechos patrimoniales son los que me permiten comercializar esta obra, son varios. Está el derecho de reproducción, imaginémonos un disco, el derecho a reproducir es un derecho patrimonial que le corresponde al productor. El derecho a distribución, que también podría ser un libro, que también podría ser el mismo disco. El derecho a radiodifusión, el que tienen, ¿no es cierto?, las radios para poder poner música. Ellos no son dueños de la música, pero tienen el derecho a poder difundir esta música, que es un derecho patrimonial. El derecho a adaptar una obra, a modificarla, a traducirla. El derecho a licenciarla, es decir, entregarle a un tercero el uso y goce de esa obra por un tiempo determinado. Y también el derecho de seguimiento, que es muy importante, que es el derecho a evitar que un tercero haga uso de mi derecho de autor sin mi consentimiento. Yo tengo acciones civiles y también tengo acciones penales para poder impedir que un tercero haga mal uso de mi obra, de mi propiedad intelectual.
Ahí tenemos un ejemplo, que es ese álbum de los Beatles, Hey Jude, que es un CD en que claramente el derecho moral es de los Beatles. Ellos crearon esas canciones. Sin embargo, Apple Records, que es la distribuidora, ¿no es cierto?, y la productora, es la que tiene el derecho patrimonial. Y si se ve con un poco más de detalle, hay un productor también que es distinto, que es un señor Martin, que también tiene derechos patrimoniales respecto a esta obra. Nos corresponde ver ahora la propiedad industrial. Así como veíamos que el derecho de autor era la forma como se protegían las creaciones artísticas y literarias y software, la propiedad industrial es la manera en que se protegen las invenciones y los signos distintivos. En materia de invenciones, vamos a partir por la reina de todas las invenciones, la más importante, la que todos quieren siempre tener una. Todo investigador, su sueño es tener una patente de invención. La patente de invención, ¿por qué es tan importante? Porque es un monopolio que entrega el Estado al inventor por un tiempo determinado para poder usar en forma exclusiva y excluyente esa invención, para explotarla comercialmente en forma exclusiva y excluyente. Plazo que normalmente es de 20 años contado la fecha de solicitud de la patente de invención. Imagínense el poder que tiene este inventor. ¿Cuánto va a cobrar, ¿no es cierto?, el laboratorio que invente y logre patentar la vacuna contra el COVID-19, si es que es posible, ¿no es cierto?, patentarla, porque es probable que por ser una pandemia mundial se establezca algún sistema especial. Pero ¿cuánto va a cobrar, ¿no es cierto?, un laboratorio que patente un remedio que es tremendamente importante para la población? Eso, ¿no es cierto?, es el derecho de este monopolio que tiene el inventor por un plazo determinado y que la recompensa por haber gastado, ¿no es cierto?, muchos recursos en crear esta tecnología o en crear este desarrollo. ¿Qué se puede patentar en Chile y en el mundo? Los productos y los procesos. Como les dije, el software en Chile no es patentable. En otros países sí, pero en Chile no. Se protege como derecho de autor. Las patentes en Chile pueden ser patentes de invención, que es la más importante de todas. Pueden haber patentes de modelo de utilidad, que se llaman patentes pequeñas o patentes más rápidas de obtener. Diseños, esquemas de trazados. El plazo de duración de una patente de invención en Chile, ¿cuánto dura mi monopolio? Son 20 años contados de la fecha de solicitud de la patente. Otras invenciones, como los modelos de utilidad, son de 10 años contado de la fecha de solicitud de la patente de modelo de utilidad. Se pueden patentar las invenciones tanto en Chile, por un inventor chileno, como también en el extranjero. Y esto es tremendamente importante porque existen tratados que vamos a ver muy importantes que fomentan y ayudan al patentamiento internacional. Cuando yo tomo la decisión de presentar una patente en forma internacional, es porque yo tengo la convicción de que mi invento va a ser de interés de distintos mercados. El mercado chileno es muy pequeño. Entonces, cuando yo fijo la estrategia de patentamiento, yo tengo que ver en qué países yo estimo que mi invento va a ser demandado, va a ser altamente demandado. Y en esos países yo presento las patentes de invención respectivas o correspondientes. El titular o el dueño de la patente de invención es su inventor, salvo un caso especial que indica la ley, que se refiere a aquellas personas que trabajen en empresas cuando el contrato de trabajo o el contrato de servicio sea respecto a actividades inventivas. Cuando yo contrato a una persona para que desarrolle en mi empresa una actividad inventiva, el dueño de la patente soy yo. Soy la empresa, soy el empleador o el mandante. Al contrario, si yo tengo en la empresa personas contratadas que no están para hacer actividades inventivas y ellos inventan una tecnología, un desarrollo, el dueño va a ser el inventor, salvo que se haya estipulado un aspecto en contrario en los respectivos contratos de trabajo o contratos de servicio. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para poder patentar una invención? Son 3 tremendamente importantes. Primero, la invención tiene que ser nueva. Aunque yo patente solamente en Chile, mi invención tiene que ser nueva y el concepto de novedad es siempre mundial. ¿Qué significa que sea nueva?
significa que la invención no tiene que haber existido con anterioridad a la fecha de solicitud en el estado del arte, en el estado de la técnica. ¿Qué significa esto? El estado de la técnica son todas las maneras de que esta invención ha sido accesible o ha sido conocida públicamente, a través de publicaciones o a través de la comercialización de este invento. Entonces, cuando yo hago un estudio de patente, porque yo quiero saber si mi patente es nueva, yo encontré una tecnología que encuentro que es fantástica, ¿no es cierto? Y esta tecnología es nueva, o este desarrollo, esta invención es nueva, yo no voy a preguntar en 250 o 200 y tantos países en el mundo si esta invención existe o no existe, sino que lo que yo voy a hacer es que voy a investigar el estado del arte. Y el estado de la técnica o del arte se investiga a través de motores de búsqueda. Un motor de búsqueda es Google. Obviamente hay motores especializados en materia de patente de invención y por eso es tan importante tener buenos asesores, tanto en la parte legal como en la parte pericial, técnica, que me permitan a mí determinar si mi invención existe o no con anterioridad en el estado del arte. Si no existía con anterioridad, o sea, si estos motores no arrojaron a través de las claves que yo le pongo, ¿no es cierto?, keywords para poder buscar mi invención y no la encontré, significa que es nueva y voy al segundo requisito. La invención va a ser patentable cuando, siendo nueva, en segundo lugar, tiene nivel inventivo. El nivel inventivo significa que mi invención no tiene que ser obvia para una persona normalmente versada en la materia técnica o que haya derivado de manera evidente del estado de la técnica. Así como la novedad era un requisito objetivo, porque existe o no existe, el nivel inventivo es subjetivo. Porque lo que es obvio para mí puede que no sea para otra persona. Lo que es obvio para un examinador de una oficina de patentes, que son al final los que van a decidir si mi patente o mi invención puede o no ser patentable, puede que para el examinador de la oficina de Chile la invención sea obvia y para el examinador de la oficina de Brasil no sea obvia. Entonces aquí viene el trabajo clave de los asesores legales y técnicos para poder determinar si la invención tiene o no tiene nivel inventivo. Es un análisis bastante importante que requiere de bastante experiencia porque estamos frente a un elemento que es subjetivo. Entonces tenemos que saber analizarlo correctamente. Finalmente, las invenciones para ser patentadas tienen que tener aplicación industrial, es decir, tienen que ser susceptibles de ser aplicadas en cualquier tipo de industria. Cuando yo presento una patente, mi solicitud de patente de invención consta de 4 partes. Primero tiene que tener un resumen del invento. El resumen tiene que ser tal que baste que yo lo lea para que me pueda hacer una idea de qué es lo que estoy patentando. O sea, que un tercero lo lea y se pueda hacer una idea del invento. En segundo lugar, tiene que tener una memoria descriptiva. La memoria descriptiva es, como su nombre lo indica, la descripción de todos los desarrollos, innovaciones e invenciones que existen en el mundo y que están vinculados a mi invento. Y demuestro en la memoria por qué mi invento es nuevo y es distinto a todo lo que ya existe. En tercer lugar está el pliego de reivindicaciones. Esto es lo más importante de la patente. Las reivindicaciones son lo que yo voy reclamando, que también se llaman claims, lo que yo voy reclamando respecto del uso que yo le quiero dar a mi patente. Aquí hay que ser súper cuidadoso. Esta es la parte más importante de la patente. ¿Por qué? Imaginémonos la patente de la vacuna del COVID. La primera reivindicación, y la principal, es una fórmula, ¿no es cierto?, farmacéutica para generar la vacuna contra el COVID-19. Esa es la reivindicación principal. Eso es lo que yo estoy solicitando, que se me proteja. Pero inmediatamente yo puedo hacer otra reivindicación y puedo decir la misma fórmula señalada en la reivindicación anterior para enfermedades como la gripe. En la tercera puedo decir la misma fórmula indicada en la anterior para enfermedades como la influenza y así. Las reivindicaciones le van dando extensión a la patente, le definen su espectro, ya sea una patente más amplia o una patente más restringida. Y aquí la pega del asesor es lo más importante, porque yo no me puedo quedar corto en la patente de invención, no puedo hacer una reivindicación muy pequeña y tampoco me puedo quedar largo, porque si hago reivindicaciones muy amplias, ¿qué va a pasar? Voy a afectar otras patentes de invención
Y cuando yo publique mi patente de invención, esos afectados se van a oponer a mi patente y me van a iniciar un juicio para dejar sin efecto mi solicitud. Entonces aquí está la clave de la patente de invención, el saber redactar bien las reivindicaciones. Aquí está la experiencia de los abogados y de los peritos, que si se equivocan aquí, lamentablemente la patente no va a tener un buen resultado, y lo más probable es que no se conceda. Finalmente, si tiene dibujos, se puede también agregar a la solicitud dibujos cuando sea procedente. Veíamos la patente de invención, que es la madre de todas las invenciones. Pero también tenemos otro tipo de patentes, como las patentes de modelos de utilidad. Los modelos de utilidad, ¿qué son? Son productos, artículos, cuya forma es reivindicable y generan una utilidad. Así de simple. Son mucho menos estrictas que las patentes de invención, solamente se exige que sean nuevas y que tengan aplicación industrial. Es decir, no se le exige lo complejo, que es el nivel inventivo. Así, si ustedes se dan cuenta, en esta lámina hay un candado que tiene, ¿no es cierto?, un código. Eso es un modelo de utilidad. La persona que creó ese candado con el código, es decir, no se cierra con una llave, sino que se cierra con un código, ¿no es cierto?, numérico. Esa persona lo patentó como modelo de utilidad. Imagínense cuánto habrá ganado, ¿no es cierto?, porque esa patente se ha aplicado en todo el mundo. Y tuvo la posibilidad de tener este monopolio por 10 años, lo licenció infinitas veces, ¿no es cierto?, para que todas las fabricantes pudieran fabricar este candado con modelo, que se cierra por este código, y es un modelo de utilidad. No es una patente de invención, porque claramente es nuevo y tiene aplicación industrial, no tiene nivel inventivo, porque para cualquier persona, ¿no es cierto?, resulta obvio que si yo el candado, en vez de cerrarlo con llave, lo cierro con un código, se cierra, pero a nadie se le había ocurrido. Entonces yo lo puedo proteger de esa manera. Después de 10 años, en el caso de un modelo de utilidad, o después de 20 años, en el caso de las patentes de invención, las patentes pasan a ser de uso público. Es decir, cualquier persona las puede ocupar. Por eso uno, por ejemplo, de repente ve remedios, ¿no es cierto?, que son súper caros, porque la patente está vigente, y después de un tiempo esos remedios bajan mucho de precio, y lo hacen muchos laboratorios porque la patente ya expiró y cualquier persona la puede utilizar. Esa también es una particularidad de las patentes, que después del plazo de duración se hacen de dominio público, lo cual es muy bueno también para el desarrollo tecnológico. La protección internacional de las patentes de invención y los modelos de utilidad está en este gráfico y se los quiero hacer bien simple. Chile es parte de 2 tratados internacionales que son los más importantes del mundo en materia de protección internacional de patentes de invención, o de invenciones en definitiva. Yo puedo utilizar, según mi estrategia, porque es muy importante la estrategia que tiene el inventor, el Convenio de París, que lo que hago es presentar la solicitud en Chile y después, dentro del plazo de 12 meses, que es mi plazo de prioridad, presento tantas solicitudes como países en los cuales yo quiero proteger mi invención, porque recuérdense que se protege país por país.